right. Baba, baba. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back on, baby, and everybody say with me. I gotta feel good, baby. Bueno, qué lindo volver a encontrarnos acá en Semanario. No hemos parado durante todo el verano y lo seguimos haciendo. Si uno tuviese que elegir entre las noticias destacadas de la semana, una podría ser perfectamente la marcha en contra de la Corte Suprema, promovida por organismos afines al oficialismo y con el visto bueno, ¿por qué no?, de funcionarios del actual gobierno. Para hablar de eso particularmente, otros temas por supuesto, hemos invitado a Marcelo Gallo Tagle, quien es presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Con él nos vamos a sacar muchas dudas. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por la entrevista, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En una república como la que vivimos, es lógico y hasta le diría, y esto, bueno, por supuesto que respeto su opinión, es peligroso una situación como esta, que se marche en contra de la Corte Suprema, y no solamente eso, sino con el plus de que funcionarios del actual gobierno den la venia. Bueno, ahí en base a algunas de las cosas que usted dijo, es que yo dividiría las respuestas. Desde cierto punto de vista es absolutamente legítimo, correcto, adecuado la manifestación ciudadana en tratar de manifestar su expresión favorable o desfavorable a los actos de gobierno de cualquiera de los tres poderes del Estado. Hasta ahí, nada que cuestionar, es una expresión popular legítima. Bien. Lo que yo creo que es preocupante de esta marcha son dos aspectos. El primero, que ocurrió casi desde mediados de enero y antes también, es la difusión, promoción o apoyo, o califiquémoslo como quieran, por parte de funcionarios de los distintos poderes del Estado. Eso sí es grave, porque es violatorio de la división de poderes, es saltar los pasos previstos constitucionalmente, en donde está previsto la forma de destituir a los magistrados que incurriesen en mal desempeño o hubiera alguna actuación que pudiera ser cuestionable y justificara su juicio político. La prueba está es que no hay ningún tipo de denuncia iniciada por los vías constitucionales que corresponden para la destitución de ninguno de ellos, porque no los hay. Lo único que hay es discrepancia con el contenido de los fallos que han dictado, y no justifica la discrepancia de criterios para ningún tipo de ataque de esta naturaleza. Y el otro valor que se incorpora en esta marcha es cuando ya avanza prácticamente sobre hechos, en donde está presionando para una renuncia también por vías inadecuadas. O sea, esa vía tampoco es la adecuada. La manifestación del desacuerdo es absolutamente legítima, sea a favor o en contra. Ya pasar a la vía de los hechos, presionando y violentando la independencia y tratando de obtener por vías inadecuadas la renuncia, es incorrecto. Y bien, además respaldado por funcionarios del Estado, peor. ¿Quedó a salvo el presidente, porque se lo consultó acerca de esta marcha del kirchnerismo más duro, del kirchnerismo cristinista, de alguna manera, si lo queremos llamar, y él dijo que, bueno, que se trata de una expresión ciudadana? Bueno, es lo que dijo justamente cuando lo consultaron. ¿Se resguardó de alguna manera? ¿Se hizo un costado? A ver, hubo muchos comentarios sobre el particular. Es un poco ambiguo, tibio por ahí esos comentarios. Muchos lo han considerado como un acompañamiento a esa convocatoria, pero tomado las pocas palabras que usted acaba de mencionar, que son las mismas que dije yo en última instancia, sí, tomado exacto, como una manifestación ciudadana, es absolutamente legítimo. Que cada uno exprese su voluntad, está totalmente habilitado a hacerlo, es correcto. Democratizar la justicia era una de las consignas que mayoritariamente se escuchaba y que además es un viejo lema justamente del kirchnerismo. ¿Qué quieren decir con esto? Y si en ese caso, digamos, de ser algo factible o que sea, digamos, en el buen sentido, que sea necesario, si es aplicable también. A ver,
Lo dijo usted perfectamente, es un viejo lema del oficialismo. Es un viejo lema en el cual ya en gobierno anterior de este mismo oficialismo, nosotros tuvimos que iniciar un amparo en que salimos exitosos y se decretó la inconstitucionalidad de aquel proyecto de democratización de la justicia. Es un título marketinero con el que además, como título, todo compartiríamos. Obviamente que la justicia tiene que ser democrática, republicana, respetar la Constitución, independiente, con lo cual, con cualquiera de todos estos títulos nosotros vamos a estar absolutamente de acuerdo. Los problemas son que bajo esos títulos tan marketineros hay un vacío de contenido muy grande o una inconstitucionalidad más grande aún de las propuestas que se pretenden incorporar bajo ese título, violentando independencia del Poder Judicial, división de poderes. Por eso es que cuando iniciamos el amparo en aquel entonces se decretó la inconstitucionalidad de ese proyecto de democratizar la justicia. Ahora bien, usted me dice, ¿hay que mejorar las cosas en la justicia? No nos alcanza el programa, si usted quiere, para enumerar las distintas cosas que tenemos que corregir y modificar. Es cierto, pero esas correcciones y modificaciones tienen varias aristas. Primero, se tienen que trabajar consensuadamente todos los sectores involucrados con la justicia, no solo los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los colegios de abogados, las asociaciones que nuclean a los integrantes del Poder Judicial, distintos ONG vinculadas a la justicia, todos tienen mucho para aportar y ese es el verdadero consenso para ir logrando las modificaciones que hace parte sean perdurables en el tiempo, porque mucho de lo que acá se habla de la democratización de la justicia y de distintos proyectos de modificación, de la integración de la Corte, de creación de juzgados federales, son todos títulos que van acompañados de propuestas muy mezquinas, de corto plazo, para atender intereses puntuales de quienes los proponen, pero no apuntan en absoluto, en forma efectiva, a tratar de lograr la mejora y la mayor idoneidad en la prestación del servicio de justicia. Doctor, hubo un silencio por parte de la Corte. ¿Actuaron bien, en su opinión? ¿En qué sentido hubo silencio? Y porque, digamos, de alguna forma no hicieron mayores manifestaciones en relación a lo que estaba sucediendo. ¿En torno a la convocatoria de la marcha? Exacto, sí. Que para mí está muy bien que no hayan manifestado nada. Ellos no tienen, ellos están actuando como un órgano, la última instancia en la prestación de la justicia. Ellos no tienen nada que manifestar sobre ese punto. Es más, hubiera sido hasta cuestionable que trataran de hacer ese tema. No, para mí está muy bien que hayan guardado silencio, como lo hace habitualmente la Corte. La Corte se limita a hablar y resolver las cuestiones que le son traídas a resolver. No entra en debates mediáticos, televisivos. Trabaja, para mí, en forma adecuada, a través de los canales que le corresponde trabajar. ¿Qué mirada tienen de la Argentina desde el exterior, ¿no? Ya que, bueno, aprovechamos incluso la gira del presidente a Rusia, China y demás. Digo, ¿qué mirada tienen sobre estas situaciones tan sensibles, ¿no? Que no solamente la comunidad se esté expresando contra el mayor órgano que tiene el Poder Judicial, sino que haya apoyo incluso de funcionarios y organismos afines al oficialismo, ¿no? ¿Cuál es la mirada que puede llegar a tener y si esto entorpece posibles relaciones futuras? En cuanto a las posibles relaciones futuras, es un tema que yo creo que a mí me excede, pues es un tema más de otra índole que excede a lo que a mí me corresponde. Pero en cuanto a la mirada, lo que sí le puedo decir, porque la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional participa también en distintos organismos latinoamericanos y mundiales que nuclea asociaciones de magistrados. Y la mirada es preocupante, y es preocupante en general en toda Latinoamérica, porque hay una conducta semejante de invasión a la independencia del Poder Judicial. Y es una conducta que se está repitiendo preocupantemente en muchos países de Latinoamérica, en donde se está avasallando la división de poderes y la independencia del Poder Judicial. Con lo cual sí es algo que se está mirando, pero no solamente sobre la Argentina, se está mirando en Latinoamérica, en donde este tipo de conducta se está replicando en forma bastante semejante en distintos países, con distinta gravedad, pero se está presentando en muchos países de Latinoamérica. Ahora, acá, doctora, en la Argentina es preocupante, pero no termina de escandalizar, porque parte de funcionarios del gobierno actual, bueno, marchan en contra de la Corte Suprema y exigen la renuncia de los miembros. Si uno
hipotéticamente hablara de una situación inversa, que los miembros de la Corte Suprema estuviesen exigiendo a lo mejor la renuncia del presidente, sería de verdad un caos, ¿no? Entonces ahí uno siente el desbalance del poderío de cada uno de los poderes, valga la redundancia. A ver, es más preocupante porque es un poco lo que venimos... A ver, está todo correlacionado, pero lo venimos señalando hace mucho. La sociedad de magistrados, todos, es correcto que hagamos política, pero política judicial, Bien. no política partidaria. Y esa política judicial está tendiendo a preservar la independencia del Poder Judicial, el respeto a la división de poderes, que no se afecte a los jueces en el desempeño de sus funciones, ejerciéndose presiones indebidas. Todo ese tipo de política judicial ejercida por parte de las instituciones es correcto. Que cualquiera de los magistrados que integra el Poder Judicial claramente tenga algún tipo de ideología o tendencia o simpatía por algún tipo de sector, es natural también. Lo que no es natural ni es correcto es que a veces se vuelquen esas ideologías en los contenidos de las sentencias. Y eso es lo que a veces a nosotros nos preocupa cuando en los medios trasciende como que un determinado fallo, y hablo abarcando a todo el arco político. No estoy ahora circunscribiéndolo a un solo sector político, sino a todos. Que un determinado fallo se dictó porque fulanito tiene más simpatía sobre un sector o el opuesto, y entonces por eso lo dictó en un sentido o en otro. Que esto ocurra también es muy preocupante, porque nos hace perder credibilidad, nos hace perder seriedad, la ecuanimidad y la idoneidad en nuestra función. Nosotros no tenemos bajo ningún concepto que fallar en orden a nuestras convicciones políticas. Nosotros tenemos que fallar conforme a la Constitución, a la ley, respetando los elementos de prueba que existen en el expediente para poder pronunciarnos en un sentido o en otro. Bien. Esa es nuestra función, claro, y cómo debe cumplirse adecuadamente la función. Doctor Marcelo Gallo Tagle, muchas gracias. No, el agradecido soy yo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por su aporte. Un abrazo. Buenas noches. Nos vamos a la primera pausa y enseguida volvemos. Vamos a hablar también de política, pero ya lo hacemos a nivel local. Pausa, ya venimos.